Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí, nos permite poder alabarlo, poder declarar la necesidad que tenemos, que Él esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente. Damos gracias a Dios por eso. Muy buenas tardes a los que no había podido saludar. Me alegra que estén aquí. Este tiempo de ayuno, nuestro primer día, y vamos a trabajar un tema que lo tenemos aquí presente. Dice, sinvergüenza. ¿Por qué a algunos les da temor hablar de Dios? Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué a algunos les da temor hablar de Dios? Encontré tres razones o tres factores, como lo quieran ver. El primero es cuando nuestra vida es expuesta a la verdad. La segunda razón es cuando nos cuesta creer. Y la tercera razón, cuando el evangelio no es prioridad. Tres razones por las cuales nos da temor hablar con Dios. Y para la primera, que era nuestra vida es expuesta a la verdad, traigo a memoria la vida de Pedro. ¿Sí? ¿Saben de quién vamos a hablar? De Pedro. Discípulo de Jesús, apóstol de Jesús. Y me acordaba de la historia cuando Pedro niega a Jesús. ¿Sí la tenemos presente? ¿Sí? Lo bueno es que todos son de la casa, entonces genial. Y antes de que pasara ese acontecimiento, Pedro hizo una declaración muy contundente, muy importante. Él dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y me acordaba cuando Pedro declaraba eso, que en algún momento de nuestra vida nosotros también hemos declarado eso. Jesús, Señor, mi vida te pertenece. En pocas palabras es lo mismo. Y me colocaba a meditar en ella. Y dice, el texto bíblico, para que lo tengan presente, de la porción de la palabra de que Pedro niega a Jesús, la saqué de Mateo capítulo 26, del versículo 69 al 75. Cuando nuestra vida es expuesta a la verdad. Por eso tenemos temor de hablar del Señor. Y esto está escrito como un aviso, ¿para quién? Para nosotros. A fin de que no pequemos a imitación de Pedro. Es decir, para que podamos dar en el blanco. Para que nunca, ni directa ni indirectamente, neguemos a nuestro Señor y Salvador, sintiéndonos avergonzados de Él y de sus palabras. Hay algo muy importante y por eso traía a memoria la afirmación o la declaración de Pedro, la declaración que nosotros también hemos hecho. Cuando Pedro dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. O cuando nosotros hemos declarado, Señor Jesús, mi vida te pertenece. Y el Señor me llegó a entender lo siguiente. Nosotros tenemos como hijos de Dios meditar la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, medita de día y de noche, para que cuando la palabra es revelada, yo sea entendida en los tiempos, sea entendido en los tiempos. Jesús le hizo una advertencia cuando Pedro afirmó, declaró que aunque tenga que morir, no te negaré. Jesús le dio la advertencia. Jesús le dio la prevención. Pero cuando yo no medito en la palabra, cuando yo no saco tiempo para meditar, mis declaraciones se pueden volver ligeras. Y al tener declaraciones ligeras, mi accionar va a ser ligero.
No sé si me estoy haciendo comprender, ¿sí? ¿Sí? Mi accionar va a ser ligero. Por esa razón, la causa de que Pedro no diera en el blanco, la causa de su pecado, fue cuando estaba sentado afuera del palacio, viendo cómo Jesús estaba siendo, entre comillas, denunciado. Pedro estaba afuera. Estaba actuando ligeramente cuando Cristo ya le había dado una advertencia. Cuando nosotros no meditamos en la palabra, cuando nosotros no le permitimos que el Espíritu Santo sea revelando para que nosotros podamos entender, vamos a declarar cosas ligeramente. Vamos a actuar ligeramente a tal punto que cuando actuamos ligeramente sin el entendimiento de la palabra de Dios, vamos a estar en un escenario, en un terreno donde hay malas compañías. Y las malas compañías estorban, las malas compañías distorsionan. Y cuando están en ese escenario de malas compañías, nos lanzamos innecesariamente a terrenos peligrosos. Pedro no tenía que estar ahí. Pero como no entendió la palabra de Dios, como no meditó en ella, su accionar fue ligero. Y al accionar ligeramente, estuvo reunido con malas compañías. Porque ¿saben cómo se dieron cuenta que él era discípulo de Jesús? Porque su forma de hablar era diferente. Porque su forma de actuar era diferente. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Pero cuando Pedro se sintió amenazado, cuando Pedro se sintió expuesto, hizo 3 declaraciones opuestas a la afirmación inicial. Y la primera es: no sé lo que dices, cuando le dijeron que él era uno de ellos. Haciendo referencia a qué, familia, que cuando yo no medito en la palabra de Dios, y por eso lo recalco tanto, la meditación es importante para nosotros. Porque la meditación me permite que yo no declare ligeramente. Que mis declaraciones tengan peso, que mis declaraciones tengan valor. Y dice Pedro: no sé lo que dices, eso está en el versículo 70, haciendo referencia a ¿qué? Pretender que no había entendido la acusación. ¿Por qué en algunos les da temor hablar de Dios? Porque cuando yo no comprendo la verdad, cuando yo no entiendo que soy hijo de Dios, cuando yo no permito que la palabra empiece a transformarme, a trabajar y a hacerme entender que mi vida está expuesta por causa de Él, lo primero que voy a hacer es pretender que no entendí lo que me están diciendo. Es disimular que no se trata conmigo, que no se trata de mí. La segunda, que está en el versículo 72, no conozco a ese hombre. En ese terreno hostil, en ese terreno peligroso, cuando mi vida está expuesta, es tremendo, familia, cómo nos olvidamos del afecto, la delicadeza y el tiempo que el Señor ha pasado con cada uno de nosotros. Y la tercera, comenzó a maldecir y a jurar que realmente no lo conocía. Es decir, volvió a lo que él era. Y una de las razones por que nosotros tenemos miedo de hablar es cuando nuestra vida está en peligro, cuando nuestra vida está expuesta por causa de Él. Por eso yo necesito conocer a Jesús. Yo necesito conocer la verdad. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra: por favor, tengan en cuenta, mediten, preparen, hagan planeación.
si me van a seguir a mí, porque cuesta por amor a mi nombre. Entonces, familia, nuestra vida está expuesta a la verdad. Necesito tener claridad que por causa de Él me van a aborrecer, que por causa de Él voy a estar expuesto. Y necesito tener conciencia de eso. ¿Para qué? Para no hablar ligeramente. Y al hablar ligeramente no actúe ligero y no esté en malas compañías y en terrenos innecesarios. Algo espectacular es que la palabra, el Señor siempre nos da oportunidad, Él siempre nos lleva a que nuestra esperanza sea Cristo Jesús. Y el arrepentimiento de Pedro fue serio a tal punto que él lloró amargamente. Porque una de las realidades, familia, es que cuando nosotros hablamos tan ligero, nos estamos prácticamente ahorcando. Nos estamos entregando a un juicio innecesario. Y Lucas relata en esta misma historia que Jesús miró a Pedro. Dicen los historiadores que es el juicio más corto por causa de lo que él había afirmado y declarado. Por eso Pedro lloró tan amargamente, porque el dolor por no dar en el blanco, el dolor por el pecado no debe ser ligero, sino grande y profundo, porque es lo que está buscando el Señor. Que realmente nuestro arrepentimiento sea serio, para que nuestra vida sea transformada y diferente, para que en cualquier circunstancia que esté, sea hostil o no, no tenga temor de hablar del Señor. Por eso necesito meditar en la palabra de Dios. Necesito conocerlo, necesito poner en práctica lo que he aprendido. Necesito que la palabra de Dios testifique mi vida. Por esa razón, es la primera, cuando nuestra vida está expuesta a la verdad. Cuando yo no tengo conciencia, puedo llegar a dar temor de hablar de Dios. Por eso no me puedo avergonzar de lo que el Señor ha hecho por mí, de lo que va a hacer con mis generaciones y de lo que sigue haciendo. A pesar de las situaciones o de lo que estamos viviendo, necesito que mis declaraciones tengan peso, que mis declaraciones tengan valor. En la segunda, cuando nos cuesta creer, está en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y el relato dice: el Señor no retarda su promesa. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 9. El Señor no retarda su promesa. Y hay algo que tenemos que tener claridad. Es el hecho de que el Señor nos tiene preparado a nosotros una morada. Que el Señor va a venir por su iglesia. Que el Señor va a venir por nosotros. Yo necesito tener clara esa promesa en mi vida, porque si la promesa celestial me cuesta, me va a costar entender las promesas que el Señor ha hecho acerca de mí, acerca de mis generaciones, acerca de mi familia.
Tengo que estar seguro que el Señor me está preparando una morada. Tengo que estar alegre y gozoso que el Señor viene por la iglesia, viene por cada uno de nosotros, por sus hijos. Por eso, ahí en la misma texto, segunda de Pedro 3, en el versículo 4, el apóstol dice, dándole respuesta a la pregunta, ¿dónde está esa venida que prometió él? Y en el versículo 9, es espectacular porque dice, no es que el Señor tenga tardanza, retarda su promesa, es que Él está buscando que cada uno de nosotros esté en un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿por qué razón nos da temor hablar de Dios? Porque cuando nos cuesta creer la promesa de que el Señor nos está preparando una morada, de que el Señor viene por nosotros, nos va a costar creer las promesas que ha declarado acerca de cada uno. Y al costarnos creer, vamos a empezar a entrar ¿en qué? En desánimo, en frustración. ¿Qué frustración? Que todo el tiempo que ha transcurrido y no ha pasado nada. Yo necesito tener mi fe en alto. Por eso es tan necesario, como dije en la primera, meditar de día y de noche en la palabra. Trabajar con Él todos los días que es posible. ¿Para qué? Para no entrar en desánimo, para no entrar en frustración de que todo el tiempo que ha pasado y no ha transcurrido supuestamente nada. Algo genial que dicen es que el texto es un testimonio claro de la voluntad salvífica universal de Dios. En pocas palabras, el texto es una promesa declarada para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener en memoria lo que Él va a hacer. Tenemos que tener presente lo que Él va a seguir trabajando con nosotros. Por eso tenemos que tener claro que los pensamientos del Señor, como lo dice en Jeremías 29:11, siempre son pensamientos de bien. Siempre son pensamientos de bien. Él no ha pensado jamás mal de nosotros. Por eso Él no quiere que perdamos la fe, que sigamos batallando en ella, que sigamos creyendo en ella, que sigamos practicando la buena doctrina, que sigamos practicando los principios que hay en la palabra, los deberes de cada hijo de Dios, los deberes de seguidores de Jesús. Y la tercera, para hacer una pequeña conclusión, es cuando el evangelio realmente no es prioridad, cuando la cruz no ha pesado en cada uno de nosotros. Por eso nos da temor hablar de Dios. Eso está en la primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 18. Ahí dando referencia el apóstol Juan, hablando a los cristianos, hablando a los hijos de Dios en general, que por favor no amen las cosas de este mundo. Y el Señor nos exhorta a permanecer separados del mundo y de sus concupiscencias, ya que el mundo es pasajero y enemigo de Dios, por lo que no se puede amar juntamente a Dios y al mundo. Y es una de las razones por la que nos da en ciertos momentos temor de hablar del Señor. Porque el amor de Dios y el amor del mundo es incompatible. Y Juan hace referencia a tres cosas muy importantes: la concupiscencia de los ojos y la ostentación de su opulencia. Eso nos hace separar de Dios
y de ende no nos va a permitir poder hablar del Señor y avergonzarnos. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, como ya conocemos, son los malos deseos que nosotros tenemos. Son las luchas internas que estamos batallando. Que lo único que nos puede equilibrar es el Espíritu de Dios cuando estoy conectado a la palabra. Por eso es tan importante que todos los días de nuestra vida estemos conectados al Señor. Que estemos escudriñando la verdad. Porque Él anhela revelarnos la verdad para que seamos entendidos en estos tiempos. Él quiere cuidarnos. Él quiere cuidarnos. Él siempre nos va a prevenir. Y tenemos que tomar de nosotros la decisión de estar con Él. De que nuestro arrepentimiento sea verdadero, sea genuino. Para que la concupiscencia que sale de nuestro corazón, que solamente lo conoce el Señor, esos malos deseos sean equilibrados. Porque ¿qué es lo que va a ofrecer este mundo? Lo que cada uno de ustedes ya conoce y ya sabe, inclusive que han vivido también. Y el Señor quiere equilibrar eso. La concupiscencia de los ojos es el afán, familia, de poseer más, ya que es la frase que dice, ya que el dinero abre todas las puertas. ¿Las puertas para qué? Para llevarme al camino que cuando no tengo claridad de quién soy, para llevarme al camino de desligarme de las promesas y lo que Él ha trazado para mi vida. El dinero siempre ha sido una herramienta, una fuente para edificar el pueblo de Dios, para ayudarnos como hermanos, como familia. Pero jamás ha sido una fuente para enriquecernos sin propósito. Porque nos va a separar del Señor. Y por esa razón nos va a costar hablar de Él. Y la tercera razón que trabaja es la ostentación de su opulencia. Esa ya es la plataforma mayor. Y por eso el apóstol Juan lo dice en ese orden. La concupiscencia de nuestro corazón. Que si no la equilibramos, la concupiscencia de los ojos nos va a empezar a que queremos más, queremos más. Y cuando llegamos a esa plataforma, llegamos a la ostentación y es cuando, no sé si han escuchado, el fanfarrón jactancioso, que es el punto más alto de la autosuficiencia orgullosa, es exaltarse a sí mismo y, por ende, rebajar a los demás. En ese nivel prácticamente nos va a costar hablar del Señor. Por eso les traigo esos 3 puntos que son importantes. ¿Por qué me cuesta cuando mi vida está expuesta? La verdad, cuando mi vida está en peligro. Yo necesito tener conocimiento de Él. Cuando mi vida no tiene conocimiento de que la verdad es Jesús, de que mis caminos van a ser aclarados en Él, voy a pensar como Pedro pensó en ese momento y declarar sin sabiduría, ligeramente. Dios no quiere que nosotros como hijos declaremos sin meditar, le hagamos promesas sin meditar. Algo que el Señor anhela es que nuestra palabra tenga peso, que lo que nosotros le prometamos a Él se cumpla, sea una realidad, porque de lo contrario lo vamos a negar. De lo contrario nos va a costar hablar de las maravillas del Señor. Entonces, se los voy a resumir. Nuestra vida está expuesta a la verdad. El Señor quiere ya cambiar esa forma de hablar ligero y accionar ligero. Él quiere que nosotros hablemos con peso, con autoridad y que nuestro accionar sea de acuerdo al peso de nuestra palabra. ¿Para qué? Para no entrar en malas compañías y para no entrar en terrenos innecesarios que no debemos estar. ¿Sí? La segunda,
tenemos que tener claro las promesas del Señor. Y la más importante, ¿cuál es? Que Él nos tiene preparado una morada en el cielo. No solamente para mí, no, para todas nuestras generaciones que han creído en Él. Y que Él viene por su iglesia, que Él viene por nosotros. Porque cuando tenemos esa claridad, nos podemos aferrar a las promesas del Señor. Nos podemos aferrar a lo que Él ha declarado que va a hacer. Por eso no me voy a desanimar. Por eso no me voy a frustrar. Por eso no me va a costar de hablar del Señor. Porque la tengo clara. Porque la palabra está limpia en mi vida. Y porque sé a quién le sirvo. Por eso me encanta que es Pedro el que ya firma y declara con peso en la segunda carta que la vida de él le pertenece. En la primera no lo entendía, no lo comprendía. Pero ahora sí. Por eso cuando ustedes mediten y vayan a declarar que nuestra vida le pertenece al Señor, sean conscientes de los sacrificios, sean conscientes de las pruebas y sean conscientes de que este mundo nos va a aborrecer por causa de su amado nombre. Y algo muy importante, nuestra prioridad es la palabra de Dios. Nuestra prioridad es el evangelio del Señor. Nuestra prioridad va a ser el peso de gloria en la cruz. Lo que nos ofrece este mundo y que nosotros en algún momento de nuestra vida ya lo hemos experimentado y el Señor conoce nuestro corazón. Él no quiere que ninguno de nosotros nos desviemos. Él no quiere que por causa de lo que estamos viendo nos cueste hablar de Él. Nos cueste mostrar con nuestra vida a Jesús. Y meditaba, nos da temor hablar de Dios. ¿Por qué a algunas les da temor hablar de Dios? Por la razón de que el temor es por desconocer. La persona teme porque desconoce. Desconoce que la verdad. Por eso los animo, porque yo sé que el perfecto amor que es en Cristo Jesús echa fuera todo temor. Es decir, ustedes no desconocen la verdad. Ustedes son conocedores de la verdad. Ustedes saben quién los rescató, quién los salvó. Es decir, intervino en buen momento para darles una vida, pero no una vida normal y sencilla, como lo declara Juan 10:10, sino una vida plena, una vida abundante en Él. Quiero que puedan tener claridad. Por eso el Señor dice, la falta de conocimiento me hace perder. La falta de conocimiento es lo que me lleva a tener temor. La falta de conocimiento es lo que me hace desviar. Por eso insistimos tanto que siempre se estén educando, que siempre estén trabajando. Y algo espectacular y genial que nos ha servido mucho y en mi caso es cuando podemos servir con amor a los demás, principalmente a la familia de la fe, cuando me empiezo a desarrollar en esa plataforma. Porque esa plataforma me va a salvaguardar de no caer en que cuando mi vida sea expuesta, en que me cueste creer o que el evangelio no tenga prioridad. Lo que salvaguarda mi vida es cuando empiezo a servir con amor a los demás, cuando empiezo a conocer las necesidades de los demás, cuando me involucro con las vidas,
cuando me involucro con lo que el Señor más ama, que es cada uno de nosotros. Entonces, familia, los animo para que sigan amando primeramente a Dios. Nuestra prioridad es el Señor. Esta pregunta es especialmente para los hijos de Dios, porque nosotros somos los que tenemos que tener claridad de eso. El temor es desconocimiento y ustedes ya tienen conocimiento de Él. Amen al Señor sobre todas las cosas. Ténganlo prioridad a Él. Amen su vida. Amen su familia. Amen el escenario que están viviendo en este momento, porque encontré una frase genial: la mejor actitud es ser agradecido. Y si me cuesta comprender, familia, obviamente hablar de Dios me va a costar. Por eso la palabra de Dios dice: sé agradecidos en todo. Porque recuerden, y me encanta que en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 18, Él termina diciendo: lo que ofrece este mundo es pasajero, pero lo que ofrece nuestro Señor es eterno, es vida eterna, y viviremos para siempre en Él. Damos gracias a Dios. Espero que les haya servido. Espero que hayan comprendido un poco más de lo que ya saben, de lo que ya han trabajado en el Señor. De todas maneras, el Espíritu Santo se encarga en trabajar en cada uno de nosotros, en poder cada día ir resolviendo estas preguntas tan importantes. ¿Sí? Quisiera saber, vamos a orar, vamos a